doy la más cordial bienvenida a este canal. Les invito a que reflexionemos y analicemos el satanismo contemporáneo, corriente de pensamiento y pseudocultura enajenante de la dignidad humana. Me gustaría compartir con ustedes 6 aspectos fundamentales para desarrollar este tema. El primero, el satanismo contemporáneo establece que no existe ningún mal en el mundo. De hecho, es la negación del mal, porque de esta manera puede llegar a confundir al hombre para que él considere que ningún pensamiento, ningún afecto que se experimenta en el interior y se expresa con palabras, con escritura y con actos, expresan maldad. Entonces, evidentemente, esta es una enseñanza contraria a lo que Jesús nos ha enseñado. El mal surge de dentro, dice Jesús, y el mal surge en el corazón, en medio de aquellas situaciones de desenfreno, en la comida, en la bebida, en los malos deseos, etc. Entonces, el satanismo contemporáneo anuncia que el mal no existe y que por lo tanto, si nosotros dijéramos que el mal existe, entonces ellos pondrían como segunda tesis: todo es relativo. Es decir, ese es tu punto de vista, pero el punto de vista de la sociedad actual, alejada de Dios, es que el mal no existe y todo es relativo. Eso quiere decir que el hombre tiene derecho a actuar como mejor le parezca, y así cada ser humano. Entonces estamos ante un relativismo absoluto. No hay verdades objetivas, no hay principios morales fundamentales y universales. Cada quien tiene sus propias normas, sus propias leyes y su propia regla moral. Esto es un primer punto, la negación del mal, para que se pueda actuar de mejor manera y todo pueda pasar desapercibido y el mal se convierta en algo natural y se puede actuar, por lo tanto, de forma natural. Segundo aspecto, el hombre no lo es en realidad. El hombre tiende a la animalidad. El hombre, por lo tanto, es un animal. Y el hombre solamente puede ser feliz cuando está bien o cuando actúa en torno a sus instintos animales. Imagínese usted, no habrá normas morales de urbanidad. Yo podría comer en este momento, entonces podríamos actuar de forma ilícita, de forma incluso impura en algún momento, en alguna circunstancia, o siempre se convertirían en hábitos naturales, formales, ¿sí?, con los que se puede actuar en la cotidianidad, es decir, de manera ordinaria. Esto conduciría evidentemente a la destrucción y a la degradación de la propia naturaleza humana. Además, la orientación y la permisividad, darse permiso de no reprimirse. Haz lo que quieras, lo que tú sientas. Tienes deseos de beber, bebe, de drogarte, drógate, de embriagarte, hazlo, de tener intimidad con cualquier persona, hazlo. Entonces, haz lo que tengas ganas, lo que tengas deseos para que seas feliz. Y ahí encontramos la gran semejanza y familiaridad con el hedonismo contemporáneo. El hedonismo, que es precisamente la búsqueda del placer por el placer y evitar la represión de los placeres en cualquier manifestación y de cualquier forma. Este es un segundo aspecto. Un tercer aspecto: no existe un Dios universal. No existe un Dios bueno, creador, salvador, que murió en la cruz, que sufrió y que nos invita a seguirle tomando la cruz. No existe, según ellos. Atención, el único Dios que existe eres tú, soy yo, es decir, el hombre. Y aquí estamos ante otra corriente de pensamiento contemporánea propuesta por Friedrich Nietzsche en El Anticristo, en el Superhombre y en Así habló Zaratustra, la negación de Dios. Y con aquella frase, perdón, Dios ha muerto.
lo hemos matado tú y yo. Aquí en este canal pueden encontrar ese video donde explico esa frase y representa el estado de ateísmo de la sociedad internacional contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el hombre ha matado a Dios porque el hombre se ha alejado de él y ya ha decidido dejar la práctica de los sacramentos, la práctica de los mandamientos y el desamor al prójimo. Entonces el hombre desconoce a Dios como su Señor, su Salvador, como su santificador. Por lo tanto, el hombre se convierte en su propio Dios y crea un proyecto paralelo o al margen, o excluye a Dios, al margen de Dios, su propio proyecto. Aquí ya no es el proyecto de vivir el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo para la salvación, sino es un proyecto que puede ser incluso totalmente diverso y adverso al que Dios ha enseñado en la tierra, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y al que ha enseñado desde antes de la venida de Jesús, que es la enseñanza en plenitud, pero lo enseñó desde antes, por medio de los jueces, por medio de Moisés, por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes de su pueblo, pero en la plenitud de los tiempos, llegada a la plenitud de los tiempos, por medio de Jesucristo, su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, el único Dios que existe es el hombre, y es la invitación a adorarte a ti mismo, lo que se hizo con el humanismo ateo, y lo que se hizo también con la época del modernista, ¿no? Con el famoso racionalismo, donde solamente tiene consistencia, valor, lo que se pueda razonar, lo que se pueda comprender con la razón, y se va a negar la fe, se va a negar la religión, la teología, se va a negar los valores fundamentales de la fe cristiana católica y el cristianismo en general. Por lo tanto, la iglesia, los sacramentos, todo lo que tenga que ver con ello no tiene sentido. Hay que avergonzarse de ello y hay que avergonzarse, como dijo Montesquieu Rousseau, de la época medieval, porque habla de Dios, porque es el centro de Dios, porque el hombre tiene a Dios en su mente y en su corazón. Y había que avergonzarse de ello porque era la época del oscurantismo, lo cual es una falacia terrible. Y tengo ahí otros videos que precisamente desmienten esos argumentos. Y esto es filosofía, y en filosofía podemos hablar de todos los temas. Y existe la libertad de expresión en México, es constitucional, ¿sí? Entonces, no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando en aras de la razón, pero de la recta razón, donde si somos coherentes con la filosofía, buscamos la verdad, y la verdad nos hace libres. Un cuarto aspecto, el odio y la venganza, que son sentimientos destructivos, son promovidos por esta corriente de pensamiento o pseudo corriente de pensamiento como algo bueno. El odio y la venganza son sentimientos naturales, o propios de la naturaleza humana, que no hay que inhibir, que no hay que ahogar. Por el contrario, amar nos enajena, y amar nos condiciona, ¿sí? y hace que seamos esclavos de la gente que amamos y nos ama, porque amando a una persona y permitiendo que esa persona nos ame, esa persona nos va a poseer, nos va a manejar, a manipular a su antojo, lo cual son terribles errores, ¿sí? Terribles errores enseñados por estas corrientes o estas pseudocorrientes de pensamiento. Amar viene visto como un compromiso antinatural, porque no forma parte de la naturaleza humana, porque aquí existe la tendencia, solamente ve por ti, pero no veas por los demás, porque te enajenas. Solamente ve por ti, porque si tú ves por los demás y te desgastas por los demás, ¿quién verá por ti? En cambio, Jesucristo dijo, ¿cuál es la enseñanza del Evangelio de hoy? Amen a sus enemigos, oren por los que los calumnian y los difaman. Entonces es el llamado de Dios a amar, a perdonar, a entregar la vida, a desgastar la vida por los demás. San Francisco dice, mi Dios y mi todo en Jesús, porque reconoce el amor en esencia, el amor encarnado. Es lo que celebramos en Navidad. Eso significa Navidad,
Porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que tengamos vida plena y vida en abundancia. Y es un amor y una vida que se comparte con los demás. Eso lo entienden perfectamente los padres de familia, una mamá, un sacerdote que ama a sus fieles, a sus parroquianos, un obispo que habla a todos, ama a todas las familias, a los jóvenes de su diócesis, a sus sacerdotes, a sus diáconos, a sus seminaristas, a los consagrados, religiosos y religiosas de vida consagrada, a los monjes y monjas, a los enfermos, a los obreros, a los que están en prisión. Un obispo que los ama con amor de padre y pastor, como el Padre, Dios Padre, y como Jesucristo, el buen pastor, ama a sus fieles y da la vida por ellos. Esta es una enseñanza, por lo tanto, errónea, terrible. Ve por ti, es una enseñanza del egoísmo. ¿Ven? El satanismo no es la negación de algo, es la enseñanza de un mal terrible que envenena la conciencia y la mente del hombre, que cuando menos se lo acuerda está viviendo totalmente alejado de Dios. Quinto aspecto que queremos mencionar: no hay vida después de la muerte, dicen ellos, por lo tanto tú puedes hacer lo que te plazca. Tú puedes vivir desenfrenadamente, sexualmente, en comida, en lujos, en diversiones, y cuando menos te acuerdes ya estás enfermo o ya pasaron mucho tiempo y no viviste al servicio de los demás, amando a los demás, en tu trabajo, a tu familia, porque a lo mejor ni te casaste, ni tuviste hijos, o dejaste hijos regados porque lo único que buscaste fue satisfacer el apetito sexual. Entonces no hay vida después de la muerte. Y no eres heredero ni dueño de nada espiritual. No heredas la vida eterna. No heredas el cielo que Dios nos ha prometido. Al que cumple esto hasta el final, tendrá la vida eterna. Pues aquí, en esta pseudoenseñanza, no existe esto. No lo hay, lo niega. Por lo tanto, deja al hombre ante una imposibilidad e impotencia de una desesperanza. No hay nada. Entonces, ¿para qué luchar cada día? ¿Para qué aferrarme? ¿Para qué levantarme cada mañana? Dirá la gente equivocadamente. Y entonces vendrá esa pesadumbre y ese sentido de nihilismo que mata a la gente en su interior y la conduce a la depresión y por lo tanto a la muerte, al suicidio existencial, el deseo de no querer vivir más, si nada tiene sentido. Y por lo mismo, entonces, en este quinto punto, no tienes ninguna misión sublime en la tierra. No estás llamado a ser otro Cristo, lo cual es un error. No estás llamado a anunciar nada, a ser presente a Cristo con tus buenas obras, con tus enseñanzas, sobre todo si eres obispo, presbítero, si eres religioso, si eres catequista, si eres teólogo, si eres filósofo católico, si eres maestro en la fe, si eres un docente, porque un profesor está llamado a ser formador de personas. En cualquier área del conocimiento, forma a una persona, ¿sí?, con su presencia. Cuando te mueras, todo se acabó, dicen ellos, lo cual es un terrible y desgarrador mensaje de desesperanza y erróneo para la gente. Sexto aspecto que nosotros podemos considerar: ellos consideran que no existe un Dios creador personal, sino que es una energía, y aquí estamos ante la enseñanza de la New Age, la nueva era. Si para la nueva era es un sincretismo religioso donde no existe la figura, no existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino es una energía que existe en el universo, que es la que ha dado origen a todo. ¿Sí? Entonces es la despersonalización de Dios. ¿A quién me dirijo? Pues a la naturaleza. Todo es divino, es un panteísmo. Y puede haber gente que hace daño terriblemente a tus espaldas, a escondidas, cuando no te das cuenta, ¿no? Eso es terrible. Y gente que vive de esta manera equivocadamente, así enajenada. Esa energía, evidentemente, no puede amar al hombre,
porque es algo inanimado. El árbol es Dios, la piedra es Dios, el agua es divina, todo es Dios, incluyéndonos nosotros también somos dioses. Cosa terrible cuando caemos en la cuenta de que tenemos que morir o de que vamos a morir, de que nos enfermamos y no nos podemos curar. Entonces nos topamos contra la pared, porque entonces nos encontramos la verdad. No somos dioses, no podemos todo. Si esa energía, por lo tanto, que es impersonal, no ama al hombre, tampoco se interesará por él. Así que decirle a Dios, Padre, dicen ellos, es algo que no tiene lugar, es algo ridículo, pero es precisamente burlarse de algo real, que Dios es nuestro papá, para desacreditar y para confundir, para desacreditar a Dios y para confundir a los creyentes con escasa formación, porque no se han preparado, no han leído el catecismo, no han seguido el proceso de formación después de las catequesis para los sacramentos de iniciación cristiana o para el matrimonio. Lamentablemente a veces nos encontramos a sacerdotes que tampoco no reciben formación permanente con la formación del seminario que tuvieron y no siguen creciendo, y a veces dudan de su fe y de su vocación. Es lamentable. Y nos encontramos a matrimonios que no siguieron preparándose, formándose, solamente se quedaron con la catequesis prematrimonial, que fueron de 3 días, 1 día, 1 semana, 15 días, 1 año, y ya no se volvieron a formar, no crecieron. Por lo tanto, todo se acaba entonces con esto, ¿no? Y es ridículo. Pero aquí hay algo importante. Tu fuerza, dicen ellos, no está en el amor, ni en el amor de Dios, ni en Dios, ni en la fe, sino está en ti mismo. Entonces, esto es como un crecimiento personal con las solas fuerzas, ¿sí? Con la sola razón, el racionalismo heterodoxo, ¿no? Entonces, aquí precisamente la invitación a obtener el mayor provecho a la vida, y hay que vivir aceleradamente, porque un día no vas a vivir aquí. Entonces vive ahora desenfrenadamente, porque cuando llegue la muerte se acabará todo, lo cual no es verdad. Existe el cielo, existe el purgatorio y existe el infierno. Las realidades escatológicas existen y nosotros podemos ir comenzándolas a vivir desde ahora. Alguien que se apresuró a vivir la vida bebiendo alcohol desmesuradamente va a quedar dañado del hígado y probablemente viva varios años, pero esos últimos años los va a vivir con un estado de salud deplorable, con una enfermedad crónico-degenerativa, donde irá sufriendo, irá experimentando terriblemente el daño que se ha causado a sí mismo. Entonces va purificando de alguna manera. Ellos también dirán, solo te necesitas a ti, egoísmo, no necesitas a los demás. El ser humano es un ser social por naturaleza. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. Error. Si la vida es para amar a Dios y para amar al prójimo, sirviendo a Dios en el prójimo. ¿Cuándo te vimos enfermo? Escuchamos en el Evangelio de esta primera semana de Cuaresma, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y entonces el Señor les dirá, vengan benditos de mi Padre, al reino que estaba preparado por ustedes, para ustedes. Entonces, vean ustedes, la vida, por lo tanto, no es para satisfacer las pasiones del cuerpo aceleradamente. Las consecuencias serían graves. La muerte, entonces, es la gran abstinencia. ¿Quién puede evitar morir? Todos vamos a morir la primera muerte, pero esa no nos debe preocupar porque esa es inevitable. La que sí nos debe preocupar es la segunda muerte, porque es la muerte a vivir con Dios en su amor, en el cielo, en la alegría de los santos, a vivir con Él eternamente. Esa sí nos debe preocupar, pero si vivimos con esa ideología del satanismo contemporáneo, estaremos en riesgo de perder a Dios para siempre, que es la segunda muerte. La invitación de ellos también a la venganza, de volver golpe, ofensa, por desprecio, porque como Él me hizo daño, entonces yo le haré vivir el mismo daño que me causó. Y el Señor nos invita en el Evangelio en estos días a perdonar a los que nos odian. Perdona a los que te odian, para que así tengas un lugar en la casa de tu Padre. Y la libertad la auténtica libertad, no es la que nos conduce al odio,
No, nadie se merece ser odiado, ni nosotros tampoco somos seres para el odio, sino somos seres para el amor, porque venimos de la esencia de Dios, que en esencia es amor. Dios que es amor. San Juan nos lo va a decir, ¿sí?, continuamente en el Evangelio y en sus 3 cartas, las 3 cartas católicas. La auténtica libertad es la que está orientada por el sentido de responsabilidad, de la búsqueda del bien propio y común, de justicia y por lo tanto de la verdad, porque la verdad nos hace libres. En este mundo, dicen ellos, lo único que está prohibido es prohibir. Hay muchas cosas que yo no me puedo permitir porque me destruyen y destruyen a la gente que me ama, a mis padres, si se es casado a la esposa, a los hijos, si se es sacerdote a los fieles, si se provoca un grave escándalo. Ellos tampoco van a negar, también ellos van a negar la existencia de las postrimerías, el cielo, el infierno y el purgatorio, y van a decir que el cielo es aquí en la tierra, no, o que también el infierno es aquí en la tierra. Aquí en la tierra habrá un adelanto de ello, pero existe la realidad existencial como estado de vida del infierno, del cielo y del purgatorio, que podemos comenzar a vivir aquí, pero que no es aquí. Sí, no es aquí. Eso es muy importante recalcarlo, porque después nosotros podemos decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Yo le digo en nombre de Dios, yo le digo en nombre de Dios, no se deje engañar. Lea la Biblia, participe en la Eucaristía, celebre la Eucaristía. El que preside es el presbítero, rece el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. No viva alejado de Dios, porque después no habrá más oportunidad. Después, con la muerte, no hay segunda oportunidad. Todo está fijado. ¿Sí? Eso es muy importante. En esta tierra nosotros podemos ir gozando ya desde ahora y llenando nuestro corazón del amor de Dios, pensando que como hayamos llenado, como cuando llenamos una taza con un contenido líquido, café, té u otra bebida, bueno, pues en la misma medida que nosotros llenamos nuestro interior del amor, del perdón, de la misericordia, no resentimiento, no venganza, en esa misma medida es con la cual nosotros vamos a gozar en el cielo. Y es con lo cual nosotros vamos a vivir en el cielo eternamente. Todos los momentos de rechazo nos van a doler. Todos los momentos de rechazo nos van a doler terriblemente. Lo que nos va a quedar solamente es el amor. ¿Cuánto amé? ¿Cuánto amé? Y vamos a ver que todas las tentaciones y todos los malos deseos y las ofensas se van a caer. Y nos va a quedar cuánto amar, cuánto es lo que amamos. Esa es la verdad. Eso es lo que nos va a salvar. Pero si existen más cosas que nos han destruido, con las cuales nos hemos separado de Dios, también estas cosas nos van a impedir gozar de Dios. Y probablemente si nos arrepentimos, nos provoquen el sufrimiento, pero con la esperanza de que nosotros nos salvaremos. De lo contrario, si fue una continua actitud de aferrarse al mal, de aferrarse al rencor, entonces nosotros no tendremos posibilidad de salvación, aún más si no tuvimos tiempo de arrepentirnos y de acercarnos al sacramento de la confesión. Hay que recordar que nosotros somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios para el amor, para la libertad con responsabilidad, para la voluntad que rechaza el mal y se afirma en el bien, para socializar, para comunicar, para la apertura con el otro, para comprender al otro, porque yo no soy perfecto, ¿sí? Entonces, y no pensar que a nadie le importas, porque tú le importas a Dios, tú eres valioso para Dios. Dios murió por ti en la cruz, Dios dio la vida por ti, y como dice la Sagrada Escritura, fuimos comprados a precio de sangre derramada por Cristo en la cruz. Nosotros debemos morir cada día, como dice el himno en la liturgia de las horas cuando celebramos la fiesta de los mártires. Martirio es morir cada día cuando amamos al hermano, cuando le perdonamos, cuando tenemos esa disposición y ese deseo de amar, de perdonar, de vivir, de sufrir por el otro. Mis hermanos,
que al haber analizado estas lamentables enseñanzas del satanismo contemporáneo, sobre todo permanezca en nosotros la idea del amor inmenso de Dios que supera cualquier situación y crisis humana. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.